Muy buenas tardes, tenga usted docente y estimados compañeros. En esta oportunidad venimos a exponerles lo que es el enfoque multimétodo en investigación educativa. Nuestro grupo está conformado por los estudiantes Bermúdez Lorena, Guevara Elier, Piñeres Freddy, Prince Adolfo y Rosales Enrique. En cuanto al enfoque multimétodo, tenemos que Ruiz lo plantea como una estrategia de investigación en la cual se utilizan varios procedimientos para indagar sobre un mismo tema u objeto de estudio. Campos fundamenta que la práctica investigativa con el enfoque multimétodo no es algo nuevo, ni siquiera es lo surgido por la integración del denominado enfoque integrador transcomplejo, debido a que desde los años 70 se fortalece asociando criterios en los enfoques cuantitativos y cualitativos, generando su propio contenido teórico. Para Campos, dice que la triangulación es una estrategia y como tal sistematiza acciones destinadas al acopio y evaluación de datos de investigación psicosocial. Es combinación de métodos, entornos, grupos de estudio y perspectivas teóricas diferentes para estudiar un sistema de ocurrencias. En consecuencia, la triangulación multimétodo deriva relacionado dentro de un mismo estudio la triangulación de datos de investigadores, de teoría y metodología. En cuanto a Sadin, señala que si se adopta una postura equilibrada y flexible entre los métodos de investigación, es posible liberar la investigación de estas rigidez que tienen el cuantitativo y lo cualitativo, y que surge con los nexos de posicionamientos metateóricos y de teorías aplicadas para abordar la actitud integradora de posibilidades. Por último, tenemos que Dowles ejemplifica la idea de pluralismo integrador como una cualitivización de investigaciones cuasi experimentales y la cuasi experimentalización de estudios cualitativos. Quiere decir que a los estudios cualitativos los llevamos a un enfoque integrador de lo cuantitativo y a lo cuantitativo le llamamos un enfoque integrador de lo cualitativo. En resumen, de lo que tenemos de estos autores, podemos entender que la combinación de los métodos debe ser el resultado de la eficiencia y satisfacción tanto del investigador como la pertinencia social de la investigación. Desde el reto de la flexibilización implica para su comprensión, su enriquecimiento y enriquecimiento lingüístico, la cual se somete en búsqueda de la excelencia. Por la amplitud de los términos empleados, estudiados por la mayoría, así como las ventajas tanto metodológicas como epistemológicas de esta multimétodo, nos permite manifestar la complementariedad cierta entre investigación cualitativa y cuantitativa, como consecuencia entre las diferentes realidades metodológicas y teológicas, también llamadas pluralismo. La fundamentación teórica del multimétodo, tenemos que autores como Hernández consideran que la visión filosófica y metodológica mediante la cual se da soporte a los métodos mixtos al pragmatismo. También Patton, Tarnowski y Tedley, Hernández y Mendoza, Caswell, Morses y News sugieren que el pragmatismo es el fundamento de los métodos mixtos, el cual completa diversas ideas de John Dewey, William James, Charles Peirce y Karl Popper. Este modelo epistémico soporta su importancia en la aplicación, en su funcionamiento y en las respuestas aportadas a las preguntas de investigación, ya que tanto el enfoque cualitativo no tiene todas las respuestas que deseamos obtener y el cualitativo también le hace falta una explicación más técnica de las respuestas a los fenómenos que estamos estudiando. Morales dice que la transdisciplinariedad presenta un nuevo modelo de obtener conocimientos. Se refiere a ella como una fecundación cruzada de los métodos. Y se busca una integración amplia del saber hacia un todo relativo, considerando los conocimientos de las partes, lo cual significa que los métodos se acercan y resultan independientes de los sujetos, objetos, contextos, proyectos complejos. Todos se acoplan en una u otra red de complejidades, en las cuales aplican varias relaciones de transformación rebasadora al propio ámbito científico. O sea, como decíamos anteriormente, no es una melcocha ni una melcolancia de cualitativa ni con métodos cuantitativos, sino que es una selección que nos dé una correcta satisfacción de nosotros como investigadores y una correcta definición de lo que estamos estudiando o las respuestas que queremos obtener del fenómeno que estamos estudiando. No es simplemente una mezcla por mezclar, sino
es una selección correcta de métodos y herramientas y procesos que nos van a llevar a permitir a obtener la explicación de la realidad lo más completa posible. Morales dice que los multimétodos son una nueva forma de apropiarse del conocimiento sin ceñirse a una rigidez metodológica, ya sea cuantitativa o sea cualitativa. Se inicia con la indagación y construcción del saber mediante el uso de la interpretación y la comprensión, empleando también la explicación, la cuantificación y la objetividad. Para Schavino y Villegas, en el camino de los multimétodos de investigación se va hacia un proceso de iniciación e integración epistemológica, con desvanecidas y desencuentros que crean distancias de pensamiento simplista y reduccionista de cada una de ellas. Este autor es defensor de una idea subjetiva, absolutista y fragmentada de la realidad, para ir hacia las aproximaciones ontoepistemológicas que derivan las viejas fronteras disciplinares al crear y vincular nuevos posicionamientos para inmiscuirse en los escenarios objetos de estudio. Seguimos ahora con la legitimidad científica. Nuestro compañero les va a explicar. Gracias. Muy buenas. El tema que voy a tratar habla sobre la legitimidad científica en la integración metodológica. Debemos tener en cuenta que las distintas apreciaciones que se aplican en el uso de los diferentes métodos para la presentación de una investigación debe contener una legitimidad en el campo científico, de tal forma que podamos tener un afianzamiento que pueda ser real, constitutivo, para reconocer la complejidad en el objeto del estudio. Por lo anterior, Bericat nos dice que deben haber una descripción en las cuantificaciones, comprensiones o explicaciones críticas, válidas, precisas y fiables de la realidad. Deben ser lo más posible cercana, a fin de no solo ser fieles a esa realidad con la que se va a trabajar, sino para proporcionar una mayor riqueza en la diversidad del conocimiento. Continuando, tenemos que la integración metodológica, podemos decir que Punch maneja 4 subtipos como son diseño de triangulación, diseño de incrustado, diseño explicativo y diseño exploratorio. Mientras que Bericat maneja 3 subtipos como son diseño de complementación, diseño de triangulación y diseño de combinación. Continuando con los subtipos que maneja Bericat, hablando de la complementación, aquí nos habla que cuando en el estudio se obtienen 2 imágenes de una procedencia, tenemos del método de orientación cualitativa y el método de orientación cuantitativa. Estos 2 métodos se diferencian por una visión, hechos complementarios. Nuestros conocimientos son los mismos. El producto de este método, de este subtipo de complementación, va a ser un tipo de diseño multimétodo. En un informe en donde con 2 partes, las 2 partes se deben sacar totalmente diferentes. O sea, cada método va a sacar un informe diferente. Continuando con el subtipo de triangulación, aquí vemos que los métodos no tratan de complementar nuestra visión de la realidad con 2 miradas, sino de utilizar ambas orientaciones para el reconocimiento de un mismo e idéntico aspecto en la realidad social. Siguiendo con el subtipo de combinación, se trata de integrar subsidiariamente un método, sea el cualitativo o el cuantitativo, en el otro método, con el objeto de fortalecer la validez de uno de ellos. Y con esto lo que se busca es una adecuada combinación de la metodología. Es de tener en cuenta lo aceptado por muchos diferentes autores en la legitimidad técnica de la integración, la cual no tiene mayor discusión al sostener que los paradigmas no son los que constituyen la única razón determinada para seleccionar un método. Y es por esto que Bericat señala, y muy importante tenerlo en cuenta, que de manera prudencial pues debemos
saber escoger la metodología al momento de integrar estos métodos, porque sin la debida prudencia no tendría sentido hablar de verdaderos diseños multimétodos, sino más bien de elementos desordenados o absurdos, o absurdas uniones de técnica. Por lo anterior, Belestrini nos dice que para referirnos a los nuevos escenarios en investigación social, permite la búsqueda novedosa de estrategias para incorporar las cualidades de los corrientes o enfoque investigativo. ¿Ya? Es mejor, a fin de obtener una mejor percepción de las imágenes reales, que aun cuando es un trabajo complejo, se puede apreciar astucia de investigación en la formación integral por dominar las técnicas, instrumentos y estrategias necesarias y presentar las perspectivas de la comunidad, a saber, con la inventiva. Con esto nos está diciendo que los nuevos investigadores lo que están haciendo es siendo más recursivos y utilizando más recursos en aras de buscar la información para poder llegar más al fondo de los trabajos que se estén realizando. Gracias. Buenas noches, apreciados compañeros, apreciada doctora Zulay. La temática que voy a tratar es la metáfora de la doble pirámide. La metáfora de la doble pirámide incorpora la metodología multimétodo, donde se conjuga la investigación cualitativa en apoyo de la investigación cuantitativa, y viceversa, donde se manifiesta una deconstrucción de la dualidad, ya que existe una tradición explicativa y comprensiva. Esta deconstrucción de la que se habla no representa en sí un rechazo al trabajo de producción histórica, que ha dado lugar a la metáfora de la doble pirámide en la investigación social. Los científicos sociales no pueden seguir embelesados en una sola deconstrucción mientras que relegan la otra, porque ambas son igualmente importantes. No se puede seguir observando el mundo mientras escalan una de las pirámides al mismo tiempo que se ignora el horizonte que se puede divisar desde la otra pirámide. Nosotros vemos precisamente Bericat en 1998, él habla de la dicotomía cualitativa-cuantitativa, que muestra sus efectos al inhibir o impedir aquellos desarrollos que se pretenden, traspasando barreras establecidas, abordar el acceso a la realidad, con el concurso de una pluralidad de orientaciones metodológicas. Entonces, estas dos metodologías toman sus bases al compararla con dos pirámides unidas por una de sus lados de sus respectivas bases, donde es imperativo conocer cómo unir sus cúspides. La cúspide en la metáfora equivale al componente metateórico, mientras que la base representa el componente empírico. Entonces, a la parte más alta de la pirámide, que es la cúspide, queda reducida a un solo punto, corresponde al máximo de la coherencia discursiva, o sea, ontológica, epistemológica y metateórica, de una perspectiva de investigación social. A estas partes altas también corresponde un máximo distanciamiento de la realidad social y por ende un riesgo de proyección de la mirada del observador sobre el empírico. Lican en el 98 continúa expresando que la parte baja de la pirámide es el límite de la base, que toma contacto con la realidad. Son más amplias y por ser así son más plurales e incoherentes. La doble pirámide plantea problemas graves, pero las ventajas son mayores. En esta, el proceso de construcción algunas veces se ha orientado al esfuerzo de perfilar la cúspide, otras a desarrollar la base. Con este método se persigue no solamente el valor de la doble construcción del cuantitativo y lo cualitativo, sino también surge la necesidad de una ajustada integración, la cual se hace difícil, ya que esta doble pirámide cuenta con una serie de enfrentamientos que se remonta a los orígenes de sociología. En este sentido, se tiene que lo cuantitativo opinan que su metodología es científicamente legítima para el estudio de cualquier fenómeno de la realidad social, a diferencia de los cualitativos puros, quienes opinan que solo lo suyo puede aprenderse a la realidad social.
En la doble pirámide se valora igualmente las posibilidades de cada metodología, respetando sus debidas contribuciones. No significa esto que se otorguen a ambos un valor universal, sino que suelen suscribirse a ámbitos que les son propios, es decir, estudios de fenómenos específicos y especialmente adaptados a sus peculiares características. Entonces, esta doble pirámide es muy importante y se puede usar en investigaciones que se trabajan precisamente en la parte de nivel social y a veces el riesgo, como se mencionó anteriormente, es que de pronto el investigador puede estar muy arriba de la pirámide, entonces puede de pronto alejarse, está usando ambas metodologías y puede llegar a usar más lo cualitativo y abandonar totalmente lo cuantitativo, o lo contrario, puede estar totalmente agarrado a lo cuantitativo y empezar a alejarse mucho de lo cualitativo. Entonces, en la doble pirámide es precisamente integrar, el éxito está en integrar tanto lo cuantitativo como lo cualitativo de una manera que sea de una manera racionalizada, integradora y real. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, doctora Zulay. Continuando con las explicaciones acerca del tema, abordaré el tema estrategias y uso de la integración metodológica, lo cual implica la contingencia de hacer converger en una misma intencionalidad investigativa ambos métodos, el cualitativo y el cuantitativo, por lo cual se emplean metodologías de ambos enfoques. Morgan, citado por Bericat, básicamente propone tres estrategias: la complementación, la combinación y la convergencia o triangulación. En el caso de la triangulación, Basilás en 1992 propone una clasificación que consiste en la triangulación de datos, la triangulación de investigadores y en la triangulación de métodos. En este cuadro podemos observar cómo las estrategias de complementación, de combinación y triangulación se utilizan básicamente en una investigación a través de los enfoques, los propósitos, las estrategias de validación y las denominaciones. Por ejemplo, en la triangulación tenemos que se utilizan ambos enfoques en todas sus fases de manera simultánea, cuyo propósito es obtener una visión integral, compleja, incrementar la confianza. Y la estrategia de validación utilizada es la convergencia y la consonancia de resultados. Las denominaciones que se utilizan es el modelo estratégico múltiple. Como ejemplos, nuestro grupo quiere resaltar los trabajos de Gómez y de Ruiz Bolívar, el de Gómez en el año 2002 y Ruiz Bolívar en el año 2008. El tema de Gómez básicamente se trató de la función de la investigación en los institutos universitarios tecnológicos de la región centro-occidente de Venezuela. Los aspectos indagados fueron las características de la investigación, la productividad investigativa y la pertinencia de la investigación. Las técnicas que utilizaron en la primera fase, focus group con el personal gerencial, encuesta con los docentes. En la segunda fase, que es la productividad investigativa, utilizó el índice de productividad investigativa, y en la tercera fase, que es la pertinencia, utilizó la entrevista a profundidad con los gerentes de las organizaciones públicas y privadas que son los usuarios de los productos de la IUT, la investigación en los institutos universitarios. En nuestro caso, se hizo una proyección de la investigación bajo el enfoque multimétodo. Nuestro grupo pues seleccionó un tema que es las competencias genéricas en los estudiantes de último año de programas profesionales de la Universidad de Magdalena. Los aspectos a indagar básicamente fueron la apropiación y promoción de las competencias genéricas en el plan de estudio de los programas profesionales, los niveles de desempeño de esas competencias genéricas y la pertinencia de los planes de estudios.
Las técnicas a utilizar, en el primer caso, el focus group, la encuesta con los docentes. En la segunda etapa, los resultados de las pruebas Saber Pro, son las pruebas que se realizan antes de graduar a los futuros profesionales y basadas en competencias genéricas. Y en la tercera fase, la entrevista en profundidad con los gerentes de las organizaciones públicas y privadas, que son los empleadores de nuestros egresados en la Universidad Magdalena. La estrategia seleccionada es la triangulación, el enfoque, ambos, todas las fases en simultáneo, y el propósito es obtener una visión integral y compleja del grado de apropiación, promoción de los estudiantes de último año de la Universidad Magdalena, teniendo en cuenta los niveles de desempeño y pertinencia de los planes de estudio. La estrategia de validación que consideramos que se debe utilizar es la convergencia en consonancia de los resultados obtenidos en las pruebas Saber Pro, básicamente donde se mide competencias genéricas con los planes de estudios. Y como denominación tenemos el modelo estratégico simple. Hasta aquí está la explicación que nosotros quisimos darle acerca del enfoque multimétodo. A nuestro grupo le pareció un tema muy interesante, bastante concreto en su intención y sobre todo la complementariedad y la diversidad de instrumentos, la diversidad de métodos que propone, pues nos parece bastante apropiado para la investigación en educación que se desea abordar. Así que para nosotros fue de gran ayuda, de gran apoyo este tema. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Enrique Rosales Puentes. Les voy a hablar del diseño multimétodo en la investigación educativa. En la actualidad son muchas las problemáticas que se presentan para llevar a cabo una investigación educativa. Lo anterior por las diferentes realidades que confrontan los sistemas educativos en el ámbito mundial y latinoamericano, que implican entornos sociales con distintas economías y culturas. Por lo tanto, no puede abordarse la investigación en esos desiguales contextos con los mismos enfoques y dar respuesta a todas las necesidades y expectativas de estos grupos sociales. Por ello, los docentes como investigadores deben buscar alternativas que involucren cambios que permitan encontrar respuestas a cada problemática aplicando el método pertinente a cada una de ellas. En ese sentido, los docentes investigadores deben mostrar capacidades fundamentales, las cuales relaciono a continuación. 1. Acoger tanto el enfoque cuantitativo como el cualitativo sin privilegio por alguno. 2. Reflexionar de forma categórica frente a la realidad sobre la cual gira su investigación, de acuerdo a los resultados que presente con la aplicación de los dos enfoques. 3. Buscar nuevos espacios que le ofrezcan una mayor aproximación a la explicación y comprensión de la realidad social y educativa, lo cual pudiera proporcionarlo la integración de métodos. 4. Hacer uso de las TIC, debido a que ésta le proporciona múltiples recursos que le aportan al acceso de la información por medio de la web, el software, programas, las aplicaciones, entre otras. 4. Considerar que el análisis de resultados es trascendental en un estudio, pues de él depende el nivel de convicción y validez de dicha investigación. 5. Considerar el conocimiento obtenido sobre el objeto de estudio. 6. Considerar el conocimiento obtenido sobre el objeto de estudio. 6. Concertar variables dentro de los modelos lógicos y lograr los hallazgos significativos, considerando el contexto en el cual se utiliza el programa. Se requieren diseños multimétodos, multifases, para reunir evidencias reveladoras que satisfagan las necesidades de las partes interesadas en contextos reales. Para finalizar, hay que tener en cuenta que al utilizar el enfoque multimétodo propicia el acercamiento y comprensión del mismo en la confiabilidad, al igual que el estricto rigor con el cual fue estudiado, analizado, confrontado y validado mediante la triangulación. Muchas gracias.